física, es física pura, digamos. Coriolis es producto de la rotación de la Tierra y desvía los objetos en su trayectoria. Hay una famosa, un famoso ejemplo de, para los que recuerdan cómo era un disco en un tocadiscos, yo creo que casi no queda nadie, que es una cucaracha tratando de llegar al centro. ¿Vos te acordás? Somos dos. Una cucaracha. Algunos también se acuerdan, pero no lo dicen. Contémosle. Claro, yo que escuchaba música cazaba cucarachas para ver el tema. Si vos la ponés a la cucaracha caminando del borde del disco al centro del disco, al agujerito del disco, con el tocadiscos parado, va a ir derecho. Pero si vos lo ponés a girar y dibujás la trayectoria, va a ser una trayectoria desviada, va a ser una curva. Bueno, eso es explicado en criollo, qué es lo que hace Coriolis. Y acá hay un llamado de atención muy importante. Guarda, porque Coriolis desvía para la derecha en el hemisferio norte. Y en meteorología, cuidado con los libros de meteorología que compran, aunque sean en castellano, porque los gallegos están en el hemisferio norte. Y van a ver que muchas de las cosas que les explicamos acá van a estar explicadas o definidas al revés. No es porque yo esté loco, ni los gallegos, bueno, un poco loco estoy, pero ni los gallegos estén locos, sino porque en la diferencia de hemisferios, Coriolis tiene la tendencia a tirar para un lado, para las trayectorias, y en el hemisferio sur para el otro. Entonces, en el hemisferio norte, el mapa sería el viento en la dirección opuesta. Claro, saldría desviado al revés. En sentido horario. Claro, en sentido horario, y las de baja en sentido antihorario. ¿Eso tiene algo que ver con el agua cuando desagua, que en un hemisferio va para un lado? Sí, sí. Eso es una leyenda urbana que es importante. Nos hemos pasado horas en la bañadera tapándola. Para que Coriolis tenga efecto, y esto es importante por si ahora llenan la bañadera y la destapan y dicen torrados o mentirosos. Para que Coriolis tenga efecto, el fenómeno tiene que tener magnitud y perdurabilidad. El agujerito de la bañadera es muy pequeño y es una cosa que ocurre puntualmente. Por ahí puede fallar, ¿sí? Pero en principio debería parecerse o funcionar en la mayor parte de los casos, ¿sí? Pero es así. Después te vas al hemisferio norte, llenas otra bañadera, está bien, pero muy bien la definición. En el hemisferio norte, si esto se invierte, es necesario que esto se invierta también para que los sistemas sean compatibles y funcionen. Bueno, y ahora ustedes me dijeron que soplaba sudoeste, ¿sí? El tema es ver con qué intensidad. A ver, si yo tengo una manguera, abro la manguera, estoy regando el jardín, también son todos estos ejercicios raros que la gente nos ve llenar bañaderas con una manguera y todo lo demás, pero forman parte de los ejercicios meteorológicos. El flujo de agua va a ser el que corresponda al diámetro de la manguera, todo bien. ¿Qué pasa si yo aprieto la punta de la manguera? ¿Cómo va a salir el agua? ¿Con más fuerza o menos fuerza? Con más fuerza. Bien, esa compresión que yo hice es lo que hace que el agua salga con más fuerza. Entonces, la intensidad del viento en un determinado lugar va a depender directamente de lo cerca o lejos que estén las isobaras. ¿Sí? ¿Está más o menos claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Y está relacionado con lo cerca que están los centros de alta presión y baja presión? Bien. Sí, sí. Primero tenés que mirar lo cerca que están para darte cuenta del gradiente, pero también tenés que ver dónde es que se comprimen las isobaras, porque no lo vas a observar en todos lados igual. Yo no termino de entender por qué las líneas de flujo del aire se ponen paralelas a las isobaras y debería ser por definición. Están un poquito hacia la izquierda, pero en general se suele trazar paralelo al camino de las isobaras porque es insignificante la diferencia ahí cuando la trazas. Bien, si hasta acá más o menos llegamos vivos, es importante que veamos alguna imagen de un mapa meteorológico. A ver esta que tenemos acá. Anda. Sin entrar en demasiadas elucubraciones,
vamos a ver esos mapas meteorológicos que parecen chinos y vamos a tratar de ver que ya a esta altura podemos identificar bastantes cosas. Este es un mapa meteorológico del sábado 4 de septiembre de 1814, del 2010. No importa la época, sí importa saber cómo están distribuidas las isobaras en un mapa. Por ejemplo, si yo estoy parado acá, en el medio del centro de alta, tendré mucho o poco viento. Poco viento. Si yo estoy en esta ciudad que está acá, ¿tendré mucho o poco viento? Un poquito más. Acá, y acá un cachito más. En el sur, donde regularmente sopla mucho, fíjense que las isobaras están mucho más comprimidas, lo cual me da el indicio de que acá sí hay mucho viento, en cambio acá hay muy poco viento. Independientemente de que pasen por entre medio de los dos centros de presión. Independientemente, eso es el tema de la compresión entre isobaras, que es lo que hace que el chorro ese de aire salga con más velocidad. ¿Pero qué comprime las isobaras, digamos? ¿Qué es lo que comprime? Lo que comprime las isobaras es el movimiento de los centros de alta y baja presión y cómo se van desplazando. En 2 minutos vamos a hablar de ese tema, pero no lo hacen todos parejos como si fuera una película, sino que a veces vos tenés un centro de alta, uno de baja, que se va desplazando y tenés el inmediatamente lateral, de baja o de alta, que está más estacionario. Eso hace que las isobaras se compriman. Acá lo que está comprimiendo las isobaras es este centro de baja presión que evidentemente se ha quedado más tiempo en su lugar que el centro de alta. Y ya que me haces la pregunta, vamos a adelantar un tema, que esto que es una película fija, cómo varía, qué es lo que pasa. Bueno, esto es así. La meteorología que nosotros tenemos que considerar, ¿Los números qué son? las presiones. Sí. Esa altura de presión baja. Muy baja, sí. Igual estás en una latitud baja, o sea, a medida que te vas acercando al Ártico o a la Antártida, la presión normal es más parecida a la baja de acá, por un tema de geografía, digamos, de presión del aire en los polos, ¿no? De todas maneras, en el sur sopla mucho. Si yo quisiera saber qué sopla en el Río de la Plata, ¿qué sopla? Sudoeste. ¿Eh? Sudoeste. Sudoeste. Hagan sus apuestas. Sudoeste, noroeste, yo no dije nada. ¿El Río de la Plata? Sudoeste, todo sudoeste, cerramos el sudoeste. 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 Muy bien. ¿Mucho o poco? Poco. ¿Y acá? Más. ¿Eh? Más. Sur. ¿Más? Sur. ¿Y qué dirección? Sur. Muy bien. Perfecto. ¿Y acá? Y ahí, Ojo que es uno de baja, ¿eh? Sentido horario. El este. Perfecto. Los que dijeron oeste, den vuelta el reloj. ¿Cómo se comporta el viento? Va saliendo de la alta presión, se va distribuyendo en las isobaras y cuando llega al de baja, para que el sistema cierre, entra a circular en sentido horario. ¿Sí? O sea que ahí sopla del este. ¿Mucho o poco? Bastante. ¿Eh? Más. Bastante. Bastante comparado con qué, digamos. ¿Sopla más acá o acá? Ahí Sí, solo mucho más. de baja. Bueno, bien, estamos bien. Tengo una pregunta. Sí. Inmediatamente al lado de la B, o sea, justo en el centro de baja presión, ¿hay viento o no hay viento? Posiblemente no. Parte final, la tormenta perfecta, rayito de sol final. O en el ojo del huracán. Los huracanes, bueno, que son una enorme baja presión, generalmente cuando pasa el ojo del huracán hay un momento de calma. Que te da para decir, ay, nada más mucho tiempo no te da porque después sigue lo que sigue, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna duda? Ok. ¿Están seguros que hay sopla del este? ¿Eh? Y habría que ver también qué
Pero creo que tenés de presión alta cerca de ese, porque estamos viendo un pedacito. No, esto es lo que hay. ¿Esto es lo que hay? Sí. ¿Están seguros que sopla del este? ¿Están todos seguros? ¿Quiénes piensan que sopla del este? Estamos hablando abajo de la B. Abajo de la B. Sí, muy bien, sopla del este. ¿Por qué? Porque tiene que girar. ¿En qué sentido? Y acá, antihorario. Y ahí es donde se compatibiliza el sistema para que de un lado salga el viento y del otro pueda entrar sin que se interrumpan, sin que haya un isobara donde el viento se lleve uno puesto al otro. Cosa que ocurre, pero vamos a verlo más adelante. Una pregunta comparada con lo que habían dicho al principio. Entonces en la B sopla aire caliente, sale aire caliente. No, no sale. Se va el aire caliente y entra aire frío. ¿La dirección de ese viento es aire cálido? ¿El este es viento cálido? Bueno, en cuanto a la temperatura del viento, que es la pregunta de... Acá viene un concepto que es sumamente importante. Claro. Acá porque ahí la baja te va a terminar tirando el viento frío porque viene del sur. Depende de las temperaturas que hay en un lugar y en el otro. Ahora, dame 2 minutos y se los explico. Otro experimento de bañadera, si quieren hacer, ya ahí los van a considerar en mal estado de salud mental, es agarren la bañadera y pongan hasta el borde un balde. Bajen un poquito más el balde y ahí va a entrar el agua. Esto es lo que hace la alta presión y la baja presión. Cuando esto esté nivelado, el problema está resuelto, porque lo que hace la alta presión es llevar aire a donde está la baja para que se igualen las presiones. Ese es su objetivo. Bien. ¿Qué pasa si se cruzan? Porque en la imagen había 2 altas, una al lado de la otra. No, está dividido una zona de alta presión. Tomalo como si fuera una sola. En general, en términos generales, si esta es la Argentina, no me sale mejor. Es más probable que encontremos altas presiones desplazándose en esta dirección, de oeste a este, en la franja del centro de la República, bajas presiones desplazándose en la zona norte y bajas presiones en la zona sur. Pero esto es muy general. Pueden aparecer los centros de alta presión más arriba, más abajo, o pueden estar los de baja un poco más arriba, más abajo. Pero más o menos con esto sabemos en condiciones normales qué deberíamos esperar. La razón por la cual yo les dije, hay que ir viendo día a día, y esto lo vamos a ir armando en las clases, qué es lo que ocurre, porque si nosotros sabemos que acá hay un centro de alta presión, acá hay un centro de baja presión, deberíamos esperar que al día siguiente esto esté más desplazado. Pero como los centros de alta y baja no mantienen su forma, ni siquiera mantienen su velocidad entre ellos, por eso es que hay que ir haciendo una observación día a día para ver qué es lo que pasa. ¿Por qué no mantienen su tamaño? ¿Por qué no mantienen la velocidad? No mantienen su tamaño y la velocidad porque depende de lo que encuentran abajo en cuanto a temperatura de la Tierra. Siendo una explicación un poco grosera, los centros de alta presión son como si fueran un colectivo que lleva aire. Depende de dónde esté la alta presión, es el viento que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan que... Ya me salió al revés la Argentina, no importa. Ustedes recuerdan que hace un tiempo corto padecimos frío polar. En general, esa instancia de frío polar alrededor de julio suele ocurrir 4 veces en el invierno. Este año pasó unas cuantas veces más. Está un poco desacomodado el clima, ¿no? Hace calor, frío, calor. Pero básicamente esto debería ocurrir unas 4 veces en el invierno. Lo que generó esta entrada de aire frío, después yo les voy a traer gráficos para que lo analicen, es una
centro de alta, quizás más grande todavía, que abarca prácticamente toda esta zona, ¿sí? Y es lo que trae viento polar, lo recoge del sur y lo lleva a Buenos Aires, y si es más grande, a veces se lo lleva a los brasileros y se mueren de frío. ¿Qué hay como contrapartida acá? Como contrapartida acá seguramente vamos a encontrar una baja presión que va a traer aire, que va a arrastrar o chupar aire de qué temperatura? Cálida. Lo que hace esta alta presión, y no me quiero adelantar con el tema frentes, es transportar aire frío y terminar venciendo el aire caliente que está en la baja presión, hasta que llega a igualar presiones. ¿Está claro? ¿Se entiende más o menos? Otra cosa puede ocurrir si la alta presión está establecida acá, que a veces ocurre, y esto trae aire caliente, en general cuando está un poco desplazado acá sobre el río de la Plata, vientos del norte, ¿sí? Y esto suele contraponerse con una baja presión que se va a ir acercando, y ahí es donde finalmente la temperatura del aire va a tender a bajar. Pero no quiero adelantarme al paso de los frentes porque quiero que entendamos bien lo que son los centros. Los centros de presión son colectivos, transportan viento. Lo toman del sur, traen aire frío. Lo toman del norte, traen aire caliente. Y eso es algo que tenemos que observar. Ya vamos a ver para qué cuando hacemos un programa. ¿Más o menos claro? Términos generales. Bueno, además de los centros de presión, están los frentes. ¿Los frentes qué son? Hay que tener cuidado de no mezclar la nomenclatura. Muchas veces dicen frentes de alta, no. Una cosa son los centros de alta y de baja, y otra cosa los frentes. Los frentes pueden ser fríos o cálidos.